Bendiciones, hermanos. Es un gusto nuevamente podernos volver a ver a través de este medio. En esta preciosa hora vamos a continuar con el proceso que estábamos viendo, los tres procesos que veíamos en el Salmo capítulo 23. Yo le había hecho mención que este proceso debe estar acorde con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y tiene que también haber un paralelo entre lo que Jesucristo enseñó. Vamos en esta hora a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en Lucas capítulo número 15. Quiero hacerle conocer que este proceso que encontramos en el Salmo 23 lo hallamos en el Antiguo Testamento, lo encontramos en Lucas capítulo 15, Nuevo Testamento, y en Lucas capítulo 15 Jesucristo mismo fue quien enseñó este grupo de parábolas en Lucas capítulo número 15. Acompáñenme a Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo número 15 vamos a encontrar en ese capítulo tres parábolas. Son tres parábolas muy específicas de las que la Biblia, de las que Jesús habló en Lucas capítulo 15. En la primera en el capítulo 15, en la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 7, Jesús habló sobre una oveja perdida. Más adelante, la siguiente parábola, en el mismo capítulo de Lucas 15, del versículo 8 al versículo 10, se habla no de una oveja perdida, sino de una moneda perdida, de un dracma. Pero en el mismo capítulo 15 de Lucas encontramos una tercera y última parábola enseñada por Jesús y está en el versículo 11 hasta el versículo número 32. Y en él encontramos que no se habla de una oveja perdida, no se habla de una moneda perdida, de un dracma, sino que se habla de un hijo perdido. Cuando leemos los primeros versículos del libro de Lucas, capítulo 15, encontramos una oveja que se pierde. Una oveja que la tienen que ir a buscar y un pastor que encuentra a esa oveja. En la segunda parábola encontramos una moneda, un dracma, ¿sí? Esta mujer dice que tenía 10 dracmas y se le pierde uno. Lo busca, prende la luz, barre la casa y hace fiesta cuando encuentra esa moneda perdida. Y en la tercera parábola encontramos nosotros que un padre tenía 2 hijos y de los 2 se le pierde uno. Estas tres parábolas están puestas en conjunto con muchísimos propósitos. Y uno de ellos es bien curioso, lo que en esta hora vamos a aprender. En la primera parábola, que es la parábola de la oveja perdida, este pastor, este hombre, pierde una oveja. Tenía 100, pierde una, es decir, pierde un 1%. En la segunda parábola, que es la parábola de la moneda perdida, de la del dracma perdido, esta mujer tenía 10 monedas, 10 dracmas y pierde uno, es decir, pierde el 10%. Pero en la tercera parábola, este hombre tenía 2 hijos y de los 2 hijos pierde uno, es decir, él pierde el 50%. Estamos hablando de perder cosas mayores. La oveja o el pastor perdió un 1%, la mujer con la moneda perdió 10%, mientras que el padre que pierde ese hijo está perdiendo un 50%. Perder un hijo significa que perder un hijo es mucho mayor
que perder dinero o que perder una oveja. Estas tres parábolas nos hablan del mismo proceso que encontramos en el Salmo 23. Pero ¿con qué empieza el Salmo 23? Empieza con una oveja que se ha perdido y mire cómo la consiente y la rescata, y ese pastor la busca y la encuentra. Luego continúa con una crisis que tuvo que ver en la parte económica. Esta persona perdió el 10% de su capital. ¿No le suena familiar a lo que estamos viviendo, a lo que está ocurriendo en este momento? Que se ha detenido todo proceso de productividad, se ha detenido todo proceso comercial, todo proceso industrial y todo proceso laboral se ha detenido. Es el proceso a través del cual, la pérdida es el proceso a través del cual estamos siendo pasados de un lado de nosotros a otro lado. Es un proceso de una pérdida tremenda. Pero ¿en qué termina este proceso? Termina en que un hijo al final es restaurado, que es reencontrado. Dice la Biblia, mi hijo que había muerto y es revivido. Se había perdido, pero ahora es hallado. ¿Y cómo termina la secuencia de estas historias? Termina con un hijo que se sienta a la mesa del Padre, disfrutando de la comunión con su Padre, teniendo ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo, disfrutando de un banquete donde hay para él la disposición de un becerro gordo y de música tocándose en la fiesta. Este proceso está en lo hallamos en las tres etapas. En la primera etapa estamos encontrando una oveja perdida que es encontrada por el pastor. En el segundo proceso encontramos un proceso de crisis, de pérdida, un proceso de valle, de sombra, de muerte. Pero en este tercer proceso, como resultado final, la persona es hallada y le dan una copa rebosante y ahora está sentada viviendo para siempre en la casa del Padre. Es el mismo proceso que encontramos en Lucas 15, es el mismo proceso que hallamos en el Salmo capítulo 23. Quiero que usted me permita hacer un parentesco aquí. Quiero compartirle, abrirle mi corazón en esta preciosa hora a usted que me escucha, mi querido hermano y amigo. Este proceso dice mucho de la iglesia. Este proceso tiene bastante parentesco con lo que hoy en día sucede en la iglesia. Muchas veces las personas han criticado a un pastor y se lo ha criticado por no ser el tipo del pastor que generalmente una oveja busca. No llama, no me busca, y generalmente eso sucede y ocurre con toda oveja que deja de asistir a la congregación. Pero debemos respetar los procesos y que las personas vivan y deban respetar sus decisiones. Me imagino si yo dejaría de asistir a esta congregación y de repente comenzaran los hermanos a llamarme. Seguramente tendría que inventar una disculpa y pasaría un momento bastante incómodo. Es una decisión libre y espontánea de cada persona. Esto nos enseña mucho de eso. Justamente el Lucas capítulo 15, estos tres procesos nos enseñan mucho a nosotros como iglesia. Hay congregaciones en las que a las personas se las trata solamente como ovejas. Y la meta de estas congregaciones es que sean buenas ovejas. Se les enseña a ser obedientes, se les enseña a hacer lo que solamente el pastor dice, el único que sabe es el pastor. Usted no piensa,
Usted solamente se amontona, se congrega y su deber es solamente obedecer. Solamente obedecer. Entonces, si a uno se le pierde una oveja en ese tipo de congregación, tocaría ir a buscarla, porque ella no va a volver, ya que jamás en esa congregación se le enseñó a volver. Porque ella no es capaz por sí misma de tomar decisiones. Ella tiene una relación por interpuesta persona. Entonces, cuando esa persona en la congregación es solamente vista como una oveja y esta oveja se va, entonces toca irla a buscar. Pero fíjense lo que ocurre en relación a la parábola de la moneda perdida. Qué curioso que esta mujer perdió el 10%, perdió un diezmo. Si en la congregación no vemos a personas, sino que solamente vemos en ellos el diezmo, el dinero, entonces el día que se van será muy necesario en ese tipo de congregación irlas a buscar. ¿Por qué? Porque no ven más allá que plata, no ven más allá que un diezmo. Y generalmente puede haber alguien que diga, aquí en la iglesia no veo a los miembros como personas, los veo como diezmos, como diezmos. Y es bastante doloroso, porque en la parábola a esta mujer se le pierde de 10 monedas, se le perdió una, que representa el 10%, y tuvo que ir a buscar ese diezmo que había ella perdido. Si lo que a usted se le perdió fue un diezmo, le tocará ir a buscar. ¿Por qué? Porque la plata, cuando se va, generalmente no regresa, hay que irla a buscar. Pero eso sucede cuando en una congregación las personas son vistas solamente como un diezmo, como algo económico. Pero revisando Lucas capítulo 15, el versículo 11 en adelante, la parábola del hijo que se pierde. En cambio, nosotros, si estamos formando en nuestra congregación no ovejas, sino hijos de Dios, hijos que deben tener una relación con Él, que es hijos a los cuales no se les niegue la herencia, sino que se les dé la herencia. Poderles decir, toma, aquí está tu herencia, toma, aquí está la escritura, toma, aquí está la unción, toma, aquí está la revelación del Espíritu Santo, toma, aquí está tu herencia. Inclusive, darles la herencia, inclusive, si la van a malgastar, aún si la van a malgastar. ¿Por qué? Porque cuando formamos una iglesia, no de ovejas, sino de hijos, cada uno de ellos tiene que ser responsable. Y vamos inclusive a ver personas que se pueden equivocar a la hora de tomar decisiones. Y ellos tienen que reconocer que deben hacerse responsables de esas decisiones. ¿Por qué? Porque se los formó como hijos, no como un aportante, no como un diezmo, no como una oveja, sino como un hijo que se sienta a la mesa en la casa de su padre. Pero en cambio, miren, en el versículo número 11, vemos un tipo de congregación en la que no hay que ir a buscar a la oveja. Es un tipo de congregación donde no se va a buscar a la oveja perdida, ni se va a buscar el diezmo, ni se va a buscar la plata. En ese tipo de congregación lo que hay que tener siempre será buena comida preparada. Hay que tener buena comida, hay que tener ropa limpia, ropa nueva, hay que tener anillo, hay que tener un becerro engordado, hay que dar una buena bienvenida, hay que tener una buena música. Muchos sueñan con ese tipo
de pastor que los va a buscar, que va a buscar a la oveja perdida, que se va por un valle, se va por una montaña, dejando las 99 y yendo a rescatar, a buscar a esa oveja perdida. Pero yo le pregunto, mi querido hermano, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, yo le pregunto, ¿usted de verdad es una oveja? ¿Usted quiere seguir siendo una oveja? ¿Usted quiere que yo lo siga viendo como una oveja? ¿Usted va a seguir permitiendo que lo vean a usted como una unidad monetaria, como alguien que solamente da un aporte financiero? ¿Usted quiere que lo sigan viendo como un aportante nada más? Pero si usted es un hijo, usted tiene que tomar la herencia. Y usted ve lo que hace con esa herencia. Jamás el padre le negó la herencia cuando el hijo se la pidió. Jamás. Y eso es lo que tenemos que entender, que en la casa del Padre, aquí en esta congregación, yo no debo de formar ovejas. Yo debo de formar hijos que se sienten en la mesa, que tengan la capacidad de disfrutar de esa copa rebosante. Pero pastor, ¿por qué cuando alguien se va no se lo va a ir a buscar? Porque los mismos pies que lo llevaron allá son los mismos pies que tendrán que traerlo acá. El padre en la parábola, en el versículo 11 de Lucas 15, el padre nunca lo fue a traer al hijo pródigo. Nunca lo fue a traer. ¿Qué fue lo que hizo el padre durante ese tiempo? Preparar todo para que cuando él viniera el hijo de regreso, tuviera la mejor comida, tuviera el mejor vestido, tuviera el mejor anillo, tuviera el mejor becerro, tuviera la mejor música. Hay que tener todo preparado cuando esa persona decida regresar nuevamente a casa. La labor del verdadero maestro en la palabra es dedicarse única y exclusivamente a preparar comida. Y que la forma de preparar esa comida sea tan sustanciosa, tan rica, tan llena de vitamina, que el día en que regrese, esa persona que se fue va a tener siempre una palabra, va a tener siempre esa comida. Recuerden que una de las cosas que como congregación tenemos que tener siempre será ese pan fresco. Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aquel hijo, mientras se hallaba lejos de la casa de su padre, mencionó diciendo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre teniendo abundancia de pan? Que sea el pan, escúcheme, que sea solamente el pan lo que atraiga nuevamente a las personas que han dejado de asistir. Que sea solamente el pan. Y que se cumpla el proceso. Primera parábola, la oveja. Segundo, que se cumpla el proceso de la crisis, en donde tengamos que atravesar ese valle de sombra y de muerte, pero lo más importante es el resultado final de ese proceso. Una persona ungida como heredera que quiere permanecer todos los días de su vida en la casa del Señor. Todo lo que el Padre ha preparado para nosotros está bajo un propósito. Fíjese, ahora valoramos lo que antes no valorábamos. Ahora muchos ya no saben en qué momento se puede dar el alta para salir a sus trabajos. ¿Y recuerdas cuando antes tenías que ir a trabajar? Ahora valoramos más a nuestros abuelos, ahora valoramos más a nuestros ancianos. Antes quizás no lo hacíamos. Ahora le encontramos un sentido a todo. Ojalá que al término de todo este proceso, al término de toda esta
este tiempo de confinación, ojalá que cada uno de nosotros salga de ese proceso, no para seguir siendo la misma oveja, sino para ser transformado en un hijo heredero sentado, ya no viviendo en un corral, sino que ahora viviendo en la casa del Señor. Ojalá que al salir de este proceso Dios no permita que volvamos a actuar como actuábamos antes. El verdadero plan de Dios es convertir ovejas que pasen el proceso de crisis, que pasen ese proceso de circunstancias difíciles, pero al final el resultado va a ser personas ungidas como herederos, personas que nunca más se las va a volver a traer a la presencia del Señor, sino que ellas mismas anhelan vivir en esa presencia de Dios para siempre. Es mi oración y mi anhelo. ¿Tú qué me ves? ¿Tú que eres parte de esta congregación? Sabemos cómo fue este proceso antes. No sé el proceso de crisis que estás atravesando en este momento, pero lo único que anhelo es que ese proceso no termine sin el resultado que Dios anhela. Que tú, mi querido hermano, dejes de ser una oveja y pases a ser un hijo heredero, un hijo que le ponen la copa rebosante y no la derrama, un hijo que sabe sentarse en esa mesa, un hijo que asume con responsabilidad el lugar donde se encuentra, que valora el saber que ahora está disfrutando en la casa del Padre. Es mi oración. Yo personalmente le digo a Dios, Señor, que esto no termine todavía. Me va a disculpar, pero yo le digo a Dios, Señor, que esto todavía no termine hasta que no haya pasado por ese proceso. Porque si no aprovechamos este tiempo, ahora que no hay ninguna distracción, ahora que no tenemos esas responsabilidades, si no aprovechamos este tiempo hoy y ahora mismo, y nos dan la libertad ahora sí de poder salir nuevamente a nuestra vida normal y cotidiana, de nada habrá valido todo este tiempo. De nada habrá valido este tiempo. Yo te animo en esta hora a que usted medite y reflexione, a que usted pueda entender. Pablo decía, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero ahora ya soy un hombre. Y son procesos. Sí, empezamos como una oveja, pero no tenemos que correrle frente a los momentos de crisis, porque esos momentos de crisis lo que hacen es prepararnos para un proceso que como resultado dará una transformación en una madurez de ser llamado a la mesa del Señor, a comer y disfrutar en su casa todos los días. El Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo quiero que tú tengas muy claro que al primero en prioridad en ese altar a quien tú debes tener es a tu pastor. ¿Y quién es tu pastor? El Señor. Jehová es mi pastor, y mientras Él sea tu pastor, nada te faltará. Te menciono esto porque yo solamente soy el perro del pastor, ¿sí? Yo soy el perro del pastor que ayuda a cuidar las ovejas aquí. Yo también soy otro animalito que depende de ese pastor. Dependo de su cuidado, dependo de su alimento. Si Él no me alimenta, me muero. Si Él no me protege, me voy a ver afectado. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Pues casi nada, casi ninguna diferencia. El único diferente es Él, el pastor. Él merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Lo único diferente que me hace a mí es el que
Como perro tengo que ladrar. Hace un momento estaba ladrando. ¿Me vistes que yo estaba ladrando? Y ese es mi trabajo. Pero tú tienes un pastor. Evidentemente que como perro del pastor, cuando ladro lo único que hago es que las ovejas entiendan las cosas que deben evitar. Eso es lo que significa para mí el ser el perro del pastor, es que cuando ladro lo que hago es evitarle a las ovejas que vayan por un lugar donde quizás no lo deben hacer. Pero ese es mi deber, ¿sí? Yo también necesito de su cuidado, de su amor, de su protección. Asegúrate de que cuando leemos el Salmo 23, asegurémonos que dice, nada me faltará. Quizás ahora que valoramos todo lo que antes teníamos, volviendo a la parte de la oveja en su confort, en su comodidad, ahora quizás estamos valorando más lo que por este tiempo no nos es permitido disfrutar. Pero como Él es nuestro pastor, Él de algo que se preocupa es que nada nos falte. Y quizás era necesario. Quizás nos faltaba este tiempo, este proceso. Pero asegurémonos de que este proceso de dolor tenga un propósito feliz. Que realmente esa oveja que le fue arrebatado toda su confort, toda su comodidad, de repente entró por ese valle de sombra y de muerte, temerosa, con miedo, con pánico, pero que al final el resultado fue, como resultado se obtuvo una persona, un hijo ungido para disfrutar para siempre en la casa de su Padre. Yo te quiero animar a que sigas adelante, a que sigas disfrutando de esos momentos en el altar, en tu hogar. Para mí no es fácil estar acá en la iglesia, no poder ver a ningún hermano, ver las sillas vacías, no es fácil para mí. Y mucho más ahora que estoy viniendo y hago la grabación de aquí también, no me es fácil. Me imagino que para ninguno de ustedes tampoco. Pero quiero compartirte de que yo también estoy pasando por el mismo proceso que tú estás pasando. Yo también tengo que aislarme, yo también tengo que usar mis protecciones. Yo también lo estoy haciendo. También a veces se me vuelve una rutina, algo monótono, pero tengo que entender que no estoy preso por esta cuarentena que estamos atravesando, sino porque el Señor tuvo un propósito para conmigo. Pero asegurémonos nuevamente de que este dolor tenga un propósito muy bueno. Y recordemos, quizás sí nos hacía falta este tiempo para valorar, para entender que cuando todo esto termine, no volvamos a ser los mismos, sino que cuando este tiempo termine, tengamos siempre presente todo lo que aprendimos en el proceso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. A todos mis hermanos, quienes han cumplido al pie de la letra el aislamiento, los felicito, pero también felicito a aquellos que lo han hecho con alegría, con gozo. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Estaremos en una próxima oportunidad, en una próxima ocasión transmitiendo, pero podemos decir Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Que Dios te bendiga, iglesia, y que Dios te guarde. Bendiciones.